Muy bienvenido a la Universidad de los Andes. Para nosotros es un gran privilegio poder presentar a nuestro expositor de hoy, Monseñor Mariano Facio. Es vicario general de la prelatura del Opus Dei desde hace un año y por lo tanto un muy estrecho colaborador del prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echavarría. Pero junto con eso, además, es un universitario de tomo y lomo. Fue durante muchos años rector, durante 8 años rector de la Universidad de la Santa Cruz y se ha dedicado en su actividad académica al tema de comunicación. Y junto con eso ha escrito muchos libros relativos a los grandes problemas y desafíos culturales que enfrenta nuestro mundo de hoy y especialmente en sus procesos de secularización. Y vino a Chile a una visita pastoral y nosotros nos aprovechamos de esa ocasión y le pedimos, y él accedió con todo gusto, a darnos una charla, una conferencia sobre los clásicos. Y como todos lo han visto en la invitación, nuestro tema de la noche de hoy es ¿qué hace que un libro sea considerado un clásico? ¿Por qué? Podemos pensar, el Quijote y Hamlet siguen hablándonos a los lectores del siglo XXI. Existe, y esto está directamente conectado con los clásicos y con la lectura de los clásicos, una naturaleza humana con valores universales que podamos compartir y que vayan pasando de generación en generación a través de la lectura de los clásicos. Estas son algunas de las preguntas e interrogantes que uno se puede plantear en relación a este tema tan apasionante que nos ha convocado en la tarde de hoy. Por lo tanto, sin más preámbulos, los dejo entonces con Monseñor Mariano Facio, que nos va a hablar de este tema durante unos 45 minutos y espero que sea una jornada muy interesante. Ahora sí. Bueno, muchas gracias al señor rector. Para mí es una gran alegría estar aquí en Chile y en particular en la Universidad de los Andes. No es la primera vez que vengo y lo digo con total sinceridad, me siento como en mi casa. Primero pensaba hablar de fútbol, pero después dije mejor vamos a hablar de los clásicos aquí en Santiago de Chile. Me parece que es un tema importante porque hoy en día afirmar que hay una naturaleza humana, algo que hace unos años podía parecer algo obvio, hoy sin embargo hay que demostrarlo. En el mundo occidental hay la ideología del género, por ejemplo, que sostiene que cada uno va construyéndose su propia identidad, también la identidad sexual. La naturaleza no nos da nada hecho, todo lo construimos nosotros. Y bueno, eso trae bastantes complicaciones para la vida diaria y para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si bien en la Biblia o si uno lee el Catecismo de la Iglesia Católica encontrará muchas respuestas, hoy en día quizá ese medio para transmitir verdades sobre la naturaleza humana a muchas personas les puede costar un poco más. El principio de autoridad está en decadencia, por lo menos en el mundo occidental. Dice, bueno, ¿y quién es fulanito de tal para decirme lo que tengo que hacer? Entonces he pensado, junto con otras personas, que el camino de los clásicos puede ser una manera de convencernos de que existe una naturaleza humana, de que hay verdad y error, belleza y fealdad, bien y mal, y que a través de su lectura podemos entendernos mejor y colaborar para construir un mundo más digno de la persona humana. Hace ya un poco de tiempo, el Papa Francisco dio una entrevista a una revista de los jesuitas, la Civiltà Católica, que luego salió en forma de libro porque es una entrevista muy larga, y le pregunta el entrevistador cuáles son sus libros que le han formado a lo largo de su vida. Y comenta el Papa, dice, hay una bella definición
que Cervantes pone en boca del bachiller Carrasco, haciendo el elogio de la historia de Don Quijote. Los niños la traen en las manos, los jóvenes la leen, los adultos la entienden, los viejos la elogian. Esta puede ser, para mí, una buena definición de lo que son los clásicos. Algo que llega a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas maduras, también a los ancianos. Y el mismo Papa comentó a un obispo amigo suyo cuando le preguntaba qué hacía durante el verano en Buenos Aires. El verano en Buenos Aires es terrible, muchísimo calor, muchísima humedad. Y contestó, me quedo en mi casa, en la curia, procuro rezar más y releer los clásicos. Él fue profesor de literatura cuando todavía no era sacerdote, en la ciudad de Santa Fe, en el colegio secundario de los jesuitas, y realmente conquistó a los alumnos enseñando los clásicos, e incluso tuvo la osadía de invitar a Jorge Luis Borges a dar un curso sobre literatura argentina, y lo sorprendente es que Borges aceptó a ir a un colegio de una ciudad que tampoco es la más importante, y ahí se estableció una amistad muy interesante. En un mundo signado por las prisas, por los deadlines, todos tenemos que cumplir con metas en el trabajo, hay que entregar distintos papers, pagar no sé cuántos impuestos en tal momento y todo conseguir el dinero, unas citas que nunca llegamos porque el tráfico en Santiago es un poco complicado, etcétera. Vamos corriendo y uno puede preguntarse ¿para qué leer los clásicos? No tengo tiempo. Y el tiempo que tengo, bueno, voy a dedicar a ver un poco de televisión o lo que fuera. Voy a tratar de convencerles, muchos estarán ya convencidos, por eso han venido aquí, de que leer los clásicos vale la pena. Entonces, antes de contestar a esta pregunta, cabría preguntarse qué es lo que hace que un libro sea un clásico. Entonces voy a citar a Jorge Luis Borges, que realmente no creía mucho en los clásicos, pero que en un ensayo que tiene, que se llama Sobre los clásicos, publicado en Nuevas Inquisiciones, decía: clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Clásico no es un libro, lo repito, dice Borges, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Esta es la última frase que me parece muy buena. Un clásico uno lo lee con un previo fervor. Es decir, si uno lee una novelita que pasa de moda en 2 años, no tiene un previo fervor. Pero si uno nunca leyó El Quijote o Macbeth, dice, bueno, voy a empezar a leer Macbeth, nada menos. Y hay una misteriosa lealtad. Los pueblos siguen siendo leales a los clásicos. ¿Por qué existe ese previo fervor y esa misteriosa lealtad? Entonces podemos aventurar una respuesta. Un clásico es un libro que, aunque haya sido escrito hace muchos siglos, tiene algo que decirme a mí hoy y ahora. La Ilíada y la Odisea fueron escritos o transmitidos oralmente hace aproximadamente 29 siglos. Y sin embargo, uno puede leerlos con mucho provecho, me siguen diciendo cosas. En cambio, puede haber libros que hayan sido publicados hace 10 años y hoy se nos pueden caer de las manos. Son clásicos, un libro que me sigue hablando hoy en día. ¿Cuántas veces habremos experimentado cómo cambian las modas? Basta ver películas de hace 30 años y uno se ríe de cómo va vestida la gente. Una cosa que cambia con mucha frecuencia, me parece, son los peinados de las mujeres.
Entonces uno ve a Gina Lollobrigida con esas cosas que se ponía encima de la cabeza y hoy uno se ríe, pero hace 50 años era lo que se llevaba. Los clásicos no cambian, no pasan de moda, siguen siendo actuales. De hecho, Dante, siglo XIII-XIV, se sigue reeditando, lo mismo que Homero, lo mismo que Shakespeare. Pasan los siglos y las editoriales siguen apostando por estos autores. ¿Por qué sucede eso? Porque los clásicos nos interpelan sobre un conjunto de nociones, conceptos, categorías existenciales, que establecen una relación directa con la naturaleza humana, esa naturaleza humana que hoy muchos se empeñan en negar. Los clásicos abordan unas temáticas que a todo hombre o mujer le siguen preocupando hoy como ayer y como seguirán preocupando mañana. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Uno ahora ya puede preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí en esta conferencia? Pero también uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí en el mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? ¿Cómo debo afrontar el dolor que hay detrás de la muerte? Todo esto interesaba a un griego del siglo VIII a.C., como a un hombre medieval del siglo XII, como a nosotros, y seguirá siendo una temática que interesará porque interpela la misma existencia humana hasta que se acabe este mundo. Bien, esto es una primera aproximación de por qué es interesante leer los clásicos, precisamente porque afrontan estos temas que son fundamentales para poder vivir esta vida con sentido. Se puede afrontar el mismo tema desde otra perspectiva. Podemos decir que los clásicos presentan la verdad, la belleza, el bien. Y la naturaleza humana está hecha para la verdad, para la belleza y para el bien. A nadie le gusta algo feo. Todo el mundo quisiera conocer la verdad. Uno se siente bien cuando, valga la redundancia, procura hacer el bien. A esta afirmación uno puede decir, bueno, pero yo he leído obras de Shakespeare donde todo gira en torno a los celos. Lady Macbeth no es ni bella, quizá fuera bella, eso no lo sé estéticamente, ni buena ni verdadera. En todos los grandes clásicos hay traición, hay muerte, hay dolor, hay violencia, hay fealdad. Y es verdad, pero en el contexto de un libro clásico entendemos perfectamente bien la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la belleza y la fealdad. Uno lee Otelo y se da cuenta de hasta dónde nos pueden llevar la tragedia de los celos. Para mí es mi obra favorita de Shakespeare, Macbeth, la ambición de poder. Uno se da cuenta la tragedia que puede, por eso se llama la tragedia de Macbeth, a lo que puede llevar a ambicionar el poder y ponerlo como fin último de la propia vida. Y uno entiende que no está bien tener una ambición de poder, por lo menos desmesurada. Alguien decía que si uno quería leer un libro donde hay violencia y sexo, puede leer la Biblia, la Sagrada Escritura, hay violencia y hay sexo. Pero leyéndola, con un poquito de formación, uno pone la violencia y el sexo en el lugar que le corresponden en una vida ordenada. Por lo tanto, se puede afirmar con relativa paz que los clásicos nos hablan de la verdad, del bien y de la belleza, por más que esté lleno de ejemplos de maldad, de fealdad, de errores, porque uno lo puede poner en el contexto.
el relativismo imperante hace que nos perdamos en la existencia humana y no sepamos distinguir entre la verdad y el bien, entre el bien y el mal. Hay un libro, valga la redundancia, clásico, que se llama ¿Por qué leer los clásicos?, que es de Italo Calvino, un autor italiano, desde 1981. Es un libro breve en donde establece unos 14 principios que le voy a leer, voy a comentar rápidamente, no se preocupen. Yo siempre soy breve y trato de no cansar al público, pero creo que nos pueden orientar. El primer principio de Italo Calvino dice: los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Estoy releyendo el Quijote. Hay el presidente de la Academia Argentina de Letras, el profesor Pedro Luis Vargas, es un hombre muy divertido, y dice que para ganar el público en América Latina, un argentino tiene que hablar mal de los argentinos. Y es lo que suelo hacer. Entonces, él dice que en una conferencia uno no puede decir, como Brand, dice, lean tal cosa, dice, relean tal cosa, porque se supone que todos ya han leído este libro. Bueno, los clásicos habitualmente decimos, estoy releyendo. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituye una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Es bueno tener libros por leer. Es imposible leer todos los clásicos. Una persona que conozco, la historia es real, ya estaba un poco desequilibrada mentalmente, pero hizo el cálculo de cuántos años necesitaba para leer la lista de clásicos que se había hecho. Y necesitaba más de 200. Entonces, bueno, se desequilibró más todavía porque no llegaba. Pero es una riqueza también el decir, bueno, todavía no he leído esto, pero tengo ganas de leerlo cuando llegue el momento oportuno. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. A veces recordamos muy bien el argumento de una novela, pero otras veces queda en el inconsciente y luego aflora. Vemos una situación existencial nuestra y nos acordamos. Esto parece una escena de Dostoyevsky o esto es una escena dickensiana. Vemos una familia pobre pidiendo limosna, etcétera, y nos vamos enriqueciendo. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Los clásicos nos siguen hablando. Nosotros también vamos cambiando, aunque tenemos una naturaleza humana, vamos evolucionando y por lo tanto, si hemos leído el Quijote cuando estábamos obligados en el colegio y a lo mejor lo leímos con desgana, la segunda vez que lo tomamos, ya con más edad, con más madurez, con más experiencia, somos otras personas. Y el libro nos va diciendo otras cosas. Son libros con una riqueza tal que siempre podemos descubrir cosas nuevas. Por eso otro principio de Italo Calvino dice, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es una especie de milagro de del alma humana. Yo estoy convencido de que Don Quijote cuando escribió, Cervantes cuando escribió el Quijote, dice mucho más de lo que él pensaba que había dicho cuando lo escribió. Es un libro que permite muchas interpretaciones y sigue hablándonos hoy y sigue estando perfectamente vigente para responder a las preguntas que nos hacemos en la situación actual. Dejemos el Quijote, hablemos de un libro para niños, Las aventuras de Pinocho, libro editado muchas veces, escrito por un señor en plena unificación de Italia, anticlerical, liberal, etcétera. Bueno, hace unos años salió un libro de un cardenal italiano donde hace toda la interpretación teológica de Pinocho. Pinocho es un resumen de la historia de la salvación. Estoy seguro que
Collodi, el autor es un seudónimo, que escribió Pinocho, jamás pensó en el tema. Pero uno lo lee y aquí no hay ninguna, no es que se fuerce el texto, pero es un clásico que dice continuamente nuevas cosas a las nuevas generaciones. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa las huellas de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Los clásicos van formando la cultura. Hace poco estaba leyendo la Epístola de Santiago, que es un clásico de otro tipo. Ahí dice, no podemos decir mañana haré tal cosa, debemos decir, si Dios quiere, mañana haré tal cosa. Bueno, eso ha pasado a la cultura de todos los días, por lo menos en las sociedades cristianas, y decimos, si Dios quiere, nos veremos mañana. Ojalá que lo sigamos diciendo, creo que es una cosa muy buena, hacer referencia a que todo depende en definitiva de Dios. ¿Cuántas veces decimos, bueno, esta persona es un Quijote, porque vive en las nubes o tiene grandes ideales, pero le falta sentido práctico? Del beato Pablo VI, en Italia se decía, es un papa hamlético, de Hamlet, que es la duda. Pobre Papa Pablo VI, un santo, bueno, ha sido beatificado y fue una gran persona. Pero a veces parecía que tenía dudas o que tardaba mucho en tomar una decisión. Entonces inmediatamente viene a la idea de Hamlet. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. O sea, también hay periodos en donde está más de moda un clásico que otro, pero si es un auténtico clásico, se quita de encima las críticas. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlo de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos, resultan al leerlos de verdad. Dice, no, yo ¿para qué voy a leer Ana Karenina si ya sé? Ya sé que Ana Karenina se suicida. Ya les digo, Ana Karenina se suicida. Pero lean Ana Karenina y van a ver todas las cosas que podemos aprender de la lectura de ese clásico. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. Uno en un clásico entra en un mundo que tiene sus propios puntos de referencia. Stefan Zweig, un gran ensayista austríaco, dice que los grandes escritores crean un propio universo. Y si uno piensa un poquito en los grandes clásicos, es verdad que uno tiene que meterse en el universo de Dickens, por ejemplo, o de Dostoyevsky, o de Tolstoy, o de Shakespeare. Uno entra en una serie de categorías, de puntos de referencia que forman un todo homogéneo. Voy saltando porque si no los voy a cansar mucho. Los dos últimos me parece que son muy interesantes. Dice, es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. A veces estamos muy metidos en lo que va pasando en el día a día, en los cambios en la superficie de la historia, de la sociedad, etcétera. Pero al meternos en un clásico donde afrontamos los problemas verdaderamente importantes de la existencia humana, aquello queda relegado a su verdadera importancia, que no es tanta. Y el clásico nos puede iluminar sobre la realidad que vivimos todos los días. Y el último principio, es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. La Ilíada es la guerra, el mundo como guerra, la vida humana como guerra. Entonces, cuando contemplamos las tragedias que hay en el mundo, bueno, cuántas veces los clásicos nos pueden iluminar. La Odisea es la vida como un viaje, igual que El Señor de los Anillos, El Retorno del Héroe, etc. Entonces, leer los clásicos no es simplemente encerrarnos en una torre de marfil y aislarnos de la realidad, sino que me dan luces para entender un poco mejor la realidad, que está hecha por hombres y mujeres con la misma naturaleza humana que los clásicos me ayudan a descubrir. Vamos a poner algunos ejemplos concretos
de algunos temas que me parece que son claves en la vida y que están tratados de forma distinta por cada clásico, pero que nos ayudan a entender mejor nuestra existencia. Y me parecía que podía ser muy oportuno comenzar con el tema de la misericordia. ¿Por qué? Porque estamos en el año de la misericordia. A uno le puede parecer que es simplemente algo que interesa a los católicos, pero es algo que también hace referencia a la misma naturaleza humana. Una persona sin misericordia es una persona muy poco humana. A lo largo de los siglos vemos muchas manifestaciones de la misericordia en las grandes obras. Empezamos con la Divina Comedia. Es uno de los clásicos entre los clásicos. La primera escena, el primer verso es en medio del camino de nuestra vida. Es muy interesante que dice Dante, no en el medio del camino de mi vida, la de Dante Alighieri, persona concreta de fines del siglo XIII, principios del siglo XIV, sino de nuestra vida. Dante Alighieri somos un poco todos. Me encontré en una selva oscura porque había perdido el camino recto, estoy traduciendo del italiano, y se encuentra con tres fieras que están interceptando el camino. Y las fieras están en una actitud muy poco amigable. Y ve que hay una sombra, por ahí una persona. Entonces las primeras palabras que dice Dante Alighieri en la Divina Comedia es quien quiera que seas, ten misericordia de mí. La sombra es Virgilio. Virgilio, poeta clásico, que es enviado por Beatriz. Beatriz, que es la mujer ideal, la gracia de Dios. Hay muchas interpretaciones de quién es Beatriz, que es enviada por Santa Lucía, que es enviada por la Virgen, que es enviada por el Señor. Hay toda una cadena de intercesiones para salvar a Dante. No solo para salvar a Dante de este peligro que tiene con las tres fieras, sino de una vida de pecado, una vida de miseria, y llevarlo hacia la salvación. Lo que nos está diciendo Dante, las primeras palabras, dice, uno no se salva solo, uno necesita que lo ayuden, uno necesita que alguien tenga misericordia de él, y es Virgilio el que tiene misericordia de él, un no cristiano, y que le llevará en ese viaje por el infierno, el purgatorio, luego lo deja en manos de Beatriz, hasta contemplar a la Santísima Trinidad. Entonces, la Divina Comedia empieza con una petición de misericordia y un acto de misericordia. Damos un salto de 3 siglos, nos encontramos con otros dos grandes, que son Shakespeare y Cervantes. Estamos celebrando el 4º centenario de la muerte de ambos escritores, el mismo día o más o menos el mismo día. En el Mercader de Venecia, no les voy a contar ahora el Mercader de Venecia, hay el último acto es un juicio que le hacen a Shylock, y uno de los personajes afirma, la misericordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra que está bajo de ella. Es una doble bendición, bendice al que la concede y al que la recibe. Qué bonito. Cuando uno ejerce misericordia es bendecido, bienaventurados los misericordiosos, y a su vez quien recibe misericordia, bueno, se beneficia de esa misericordia. Más o menos a la misma época, volvemos al gran clásico de lengua castellana, Don Quijote. Hay un capítulo fantástico que son los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza para gobernar bien la ínsula Barataria. Consejos que todavía son válidos para los gobernantes, para los jueces. Y dice el Quijote, al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, acá viene lo interesante, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver
el de la misericordia que el de la justicia, que es algo que a todos nos gusta, contemplar a Dios justo, pero sobre todo misericordioso. Recuerdo una anécdota de un compatriota que tenía muchas multas de tráfico y entró al juzgado y dijo: no pido justicia sino misericordia. Todos tenemos que pedir misericordia y no justicia, por lo menos ante Dios. Damos otro salto en los siglos, llegamos al siglo XIX, que es el siglo de las grandes novelas históricas, románticas, realistas. Volvemos a Italia, tenemos Los novios de Manzoni, libro que Jorge Mario Bergoglio sabe de memoria el primer capítulo, porque su abuela Rosa, que es según él mismo dijo, la persona que más influyó en su vida, era italiana y le obligaba a leer Los novios, le aconsejaba vivamente leer Los novios, hasta que se aprendió el primer capítulo. Es un libro realmente que tiene tantas enseñanzas. El personaje principal se llama Lucía, que es una persona angelical, y en un momento dado es secuestrada y está en un castillo, el castillo de un personaje inolvidable de la novela que se llama el sin nombre, l'innominato en italiano, que es una persona malísima. Todo el mundo tiembla al escuchar el nombre del sin nombre, o sea, ni siquiera se atreven a nombrarlo. Y esta mujer pide que lo libere y le dice: tantas cosas perdona Dios por una obra de misericordia. Y estas palabras simplemente hacen mella en el corazón del innominado, y al final liberará a Lucía y tendrá una conversión muy profunda. Al final de la novela, Lucía dice que este hombre, temido por todo el mundo, está llevando la vida de un santo. Pero lo que le llevó a convertirse, además de la gracia de Dios, es esta llamada a la misericordia. O sea, tantas cosas perdona Dios, y él tenía muchas cosas que le pesaban en la conciencia y quería que fueran perdonados. Entonces la obra de misericordia que hace es liberar a la que tenía injustamente prisionera. Nos movemos en el mismo ámbito, siglo XIX, de Italia nos vamos a Rusia, tenemos Guerra y Paz. Decíamos, cada clásico es un mundo. Bueno, en Guerra y Paz lo tenemos absolutamente todo. Amor, odio, pasiones, virtudes, defectos, patriotismo, tradiciones, guerra, paz, familias unidas, familias destruidas, cualquier cosa que podamos encontrar que pertenezca a todas las dimensiones de la naturaleza humana están allí. Religión, fundamentalismo, ateísmo, agnosticismo, cientificismo. Realmente es una novela muy extensa. Entonces, uno de los personajes es Andrei Bolkonsky, que es un príncipe que enviudó y está enamorado de Natasha Rostov. El padre de Andrei Bolkonsky considera que el matrimonio no es bueno porque Natasha no está al mismo nivel social que el príncipe, con lo cual le dice, bueno, esperemos un año y dentro de un año, si sigue todo bien, te casarás. Bolkonsky se va a la guerra, es la época de las guerras napoleónicas, y mientras tanto otro personaje, Anatoly Kuragin, engaña a Natasha y por lo tanto se rompe la unión entre el príncipe Bolkonsky y Natasha. Les cuento las cosas muy rápidamente. Bolkonsky termina odiando a este hombre, Anatoly Kuragin, que le arruinó su noviazgo y el poder rehacer su vida después de haberse quedado viudo, y es herido en la batalla de Borodino, una de las batallas más importantes de la campaña napoleónica en Rusia. Y está herido de gravedad, está en una camilla, en un hospital de campaña, y al lado hay otra persona también muy grave, y se da cuenta que es nada menos que Anatoly Kuragin, es decir, el que le había engañado con Natasha. Él durante todo este periodo estaba buscándolo para vengarse, había mucho odio en su corazón.
escribe Tolstoy, en ese momento que está muy grave y reflexiona sobre su vida personal, momento para enfrentarse con la verdad. Les aviso, no se muere aquí Bolkonsky, se muere unos capítulos más adelante, reconciliado con Natalia, aunque Natalia se casa con otro después. Dice, el príncipe Andrei se acordó de todo, y un sentimiento de piedad y de ternura hacia aquel hombre invadió su corazón. No pudo contenerse más y lloró por los demás y por él mismo, por los errores de los otros y por los suyos. La misericordia, dice Andrei, el amor al prójimo, el amor a los que nos aman, el amor a los que nos odian, murmuró entre dientes. Debemos ser misericordiosos incluso con nuestros enemigos. Este es el amor que Dios predicó entre los hombres, el amor que me aconsejaba la princesa María, su hermana, que era muy creyente, y que yo no sabía comprender. Es por esto por lo que siento morir. Si viviera, amaría a todos mis enemigos. Pero ahora ya es demasiado tarde, ya lo sé. Nunca es demasiado tarde, de hecho, podrá seguir viviendo y perdonar a todos sus enemigos. Bueno, eso es por el año de la misericordia. Les aseguro que estas citas las saqué en 10 minutos, porque había infinidad de citas sobre la misericordia, porque no es simplemente algo de la Iglesia Católica, es algo que está en el corazón de la naturaleza humana. Otro tema, no se preocupen que no voy a tratar muchos temas. El diálogo. Estamos en una sociedad donde todo el mundo dice que hay que dialogar. Bueno, si hay un libro sobre el diálogo, es El Quijote. O sea, del Quijote se deben hacer infinidad de lecturas. Infinidad no, porque lo que tenemos que hacer es respetar el texto. No podemos decir que el Quijote es un canto a la homosexualidad, porque ahí no aparece el tema. Sería forzar el texto. Pero sin forzar el texto pueden salir muchas lecturas muy diferentes. Pero una que me parece que se impone es que lo que hace fundamentalmente Don Quijote y Sancho Panza es dialogar. Un diálogo continuo y un diálogo que es profundamente enriquecedor. Dice un autor contemporáneo, la mejor novela del mundo es tal vez el más largo y sabroso diálogo del mundo. Las razones y sin razones que intercambian un pobre loco y un amigo que le estima y le sirve. Sin Sancho Panza, Don Quijote es un hazme reír, un majadero a quien se engaña y apedrea. Gracias a su escudero, Don Quijote, que se sabe escuchado y estimado, nos muestra la riqueza insospechada de su alma y alcanza a nuestros ojos una enorme estatura humana. En el diálogo que mantienen Don Quijote y Sancho, se van enriqueciendo mutuamente. Aprenden a escucharse las razones o sin razones del uno y del otro. Y aquí tengo dos textos que me parece que manifiestan ese cariño que va creciendo entre estos dos personajes tan distintos y tan complementarios. Para mí es emocionante lo que dice, por ejemplo, Don Quijote, pero lo que dice Sancho de su extraño señor, porque es bastante loco Don Quijote, y dice, no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. Bueno, Sancho lo quiere a Don Quijote, y Don Quijote también a Sancho. Dice, tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura una ciudad.
Y eso es gracias al diálogo que van manteniendo, donde uno respeta al otro, pero a su vez se van enriqueciendo. Entonces hay toda una lectura interesantísima de Salvador de Madariaga, pero después profundizada por otros autores, que habla de la quijotización de Sancho, que cada vez se va creyendo más las locuras de Don Quijote y está convencido de la ínsula barataria, y de la sanchificación de Don Quijote. Bueno, eso es lo bueno del diálogo, que nos vamos compenetrando con el otro y nos vamos enriqueciendo con lo de los demás. Dialogar implica respeto, dialogar implica humildad, tenemos que aprender a dialogar. Claudio Magris, un gran ensayista italiano, dice: el gran acierto de Cervantes es hacer que Don Quijote y Sancho sean inseparables. Don Quijote a solas habría sido un alucinado, Sancho el más vulgar de los hombres. Juntos son gloriosos, se corrigen los excesos, se compenetran y sobre todo se escuchan. Se escuchan, eso es una gran lección que sale del siglo XVII, pero que es perfectamente actual. Y el último que quería nombrar de intérpretes de Don Quijote es Harold Bloom. Harold Bloom es un crítico literario que pone a la obra de Shakespeare al nivel de una revelación prácticamente divina. Tiene un libro famoso que es Shakespeare o la invención de lo humano. Entonces me parece que es un exagerado. Y al terminar de leer el libro me quedé bastante enojado con Harold Bloom. Sin embargo, dice cosas a veces muy interesantes. Y dice: la novela de Cervantes, que es el nacimiento del género, la primera novela, es memorable por dos fantásticos seres humanos, Don Quijote y Sancho Panza, y por la relación afectuosa e irascible entre ellos. Afectuosa e irascible, a veces entre los amigos tenemos una relación afectuosa e irascible. Dice: Shakespeare nos enseña a hablar con nosotros mismos, pero Cervantes nos enseña a hablar entre unos y otros. Hamlet es, en definitiva, un individuo indiferente hacia sí mismo y hacia los demás, mientras que el hidalgo español es un hombre que se preocupa por sí mismo, por Sancho y por quienes necesitan ayuda. Bien, una buena definición de Bloom, que su ídolo Shakespeare habla que Don Quijote es mucho más positivo antropológicamente que Hamlet. Dos cositas más quiero decir. En todas las grandes novelas clásicas hay un valor muy presente, que es el don sincero de sí. Voy a citar un texto del Magisterio de la Iglesia, que es la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el número 24, dice que el hombre y la mujer, se realiza en el don sincero de sí. O sea, para tener una vida lograda, para estar feliz, uno no tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensar en los demás, tiene que entregarse. Parece un contrasentido, pero lo experimentamos también existencialmente. Cuando uno se da a los demás, se olvida de sus propios problemas y es feliz. O sea, el don sincero de sí es una clave antropológica central. Tomemos Dickens, mi autor favorito. Bueno, en todas las grandes novelas hay personajes que encarnan el don sincero de sí y a todo el mundo le cae bien. Habitualmente son personajes femeninos. Esto es para ganarme al público femenino, pero el personaje más tremendo de Shakespeare es Lady Macbeth. No Macbeth, sino su mujer. Pero en el caso de Dickens, bueno, tomemos la pequeña Dorrit o David Copperfield, no sé si han leído David Copperfield, la segunda mujer de David, porque también enviuda. La primera es una niña buena, superficial, medio tontita, que es interesante porque David se la idealiza y después cuando empieza la vida matrimonial se da cuenta que, bueno, la realidad es un poco distinta. Si la gente leyera a David Copperfield, los consejos que da la tía de David a David, cuando dice, bueno, es la que elegiste, ahora aguántala, ¿no? Y ella te tendrá que aguantar a ti. Pero bueno, se muere la primera, Dora, y se casa con Agnes, que es una mujer que está continuamente pensando en los demás y resuelve los problemas de todo el mundo. Y ella no tiene tiempo para pensar en sí misma. Y todo el mundo se enamora de Agnes, o ya decía, de la pequeña Dorrit o de tantos otros personajes. Lucía en
los novios, Sonia, el personaje de Crimen y Castigo, o sea, gente que se da, que se entrega, el príncipe Mishkin en El idiota, uno de los libros más complicados de Dostoyevsky, pero Mishkin es una figura de Cristo. Y ahora sí, lo último que les digo, y los dejo en paz. Hemos hablado de misericordia, de diálogo, de don sincero de sí. Ahora hay un tema tremendamente actual, que es bueno, la no existencia de una moral objetiva. Todo el mundo piensa que bueno, el bien y el mal es lo que a mí me parece, lo que yo opino, o sobre todo lo que yo siento. La moral es mis sentimientos y no cuenta para nada los principios morales objetivos. No sé si vieron la película de La Dama de Hierro, que habla sobre la Thatcher, donde va el médico y el médico le dice, ¿cómo se siente? Y ella dice, todo el mundo habla de sentimientos. Lo que tenemos que hacer es pensar. Tenemos conceptos, de los conceptos salen palabras, de las palabras salen acciones, etc. Una mujer con pocos sentimientos, la Thatcher. Entonces, yo no digo que sea el ejemplo, pero a veces caemos en un sentimentalismo y nos parece que lo que nos dice el corazón, eso está bien. Pero a veces el corazón nos dice cosas que no están bien, porque puede ser amar a una persona, puede ser matar a otra, el que nos interceptó el camino cuando íbamos manejando. Entonces no podemos dejarnos llevar por lo primero que nos dice el corazón. Entonces el ejemplo que pondré, y con esto acabo, es Jane Eyre. Jane Eyre de Bronte, de Charlotte Bronte. Es una institutriz, bueno, en una época de su vida va a una casa señorial a ser la institutriz de una supuesta hija del señor Edward, que vive en un castillo a la inglesa, y este señor Edward se enamora de la institutriz porque también Jane Eyre es una persona que está continuamente pensando en los demás. Y cuando van a la iglesia a casarse, sale un señor que dice, este matrimonio no se puede hacer porque el señor está casado. Les cuento la historia. La mujer de Edward estaba totalmente loca y la tenía guardada, custodiada en la buhardilla de su castillo. Y esto le había engañado a Jane. Jane estaba muy enamorada de Edward. Entonces le dice, entonces, ¿hoy qué dirían? Bueno, muy bien, la loca está ahí encerrada, que se case otra vez, ¿qué problema hay? ¿Quién me lo impide? Entonces dice Jane Eyre, esto me parece que es el manifiesto contra el relativismo. Después de una intensa batalla interior, porque no es que a Jane no le cueste dejar de quien estaba verdaderamente enamorado, después se casan, porque se muere la primera mujer, dice, obedeceré a una ley otorgada por Dios y sancionada por los hombres. O sea, la monogamia. Si una persona está casada no se puede casar con otra, no puede ser bígamo. Bueno, ahora se permite cualquier cosa, pero por lo menos en la Inglaterra victoriana no se permitía, y según la moral natural tampoco. Me atendré a los principios que aprendí cuando estaba sana, no loca como ahora. Ahora está loca de amor, está loca con su corazón, con las pasiones, con los sentimientos, y entonces dice, ahora no puedo tomar una decisión porque no estoy en mi sano juicio. Las leyes y los principios no son solo para los momentos que están libres de tentaciones, sino para momentos como este, cuando el cuerpo y el alma se amotinan contra el rigor. ¿Cuántas veces pasa en la historia de muchas personas? Estoy convencido de que el matrimonio es indisoluble, hasta que la mujer o el marido le pasa algo y dice, bueno, esto de la indisolubilidad habría que verlo, ¿no? Y al final ya termina por la quinta mujer o el quinto marido. Cuanto más severos me parezcan estos principios, menos debo violarlos. Si pudiera olvidarlos por mi propia conveniencia, ¿qué valor tendrán? Son valiosos, o al menos eso he creído siempre. Y si ahora no soy capaz de verlo, es porque estoy trastornada y fuera de mí. Corre fuego por mis venas, y el corazón me late a tal velocidad que apenas puedo contar sus latidos. Lo único que me queda en esta hora de agitación son las ideas que ya poseía y las decisiones que me inculcaron, y en ellas pienso apoyarme.
Es un problema clásico. La ley moral va contra este casamiento, pero quiero casarme porque mi corazón me dice, y sin embargo me atengo a mis principios, que esos me guiarán en la vida. Siempre he sido una persona honesta, pero ahora estoy ante la tentación de cometer un acto de corrupción y resolver los problemas económicos para el resto de mi vida. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, que lea Jenner. Dice, la tentación es muy fuerte, las pasiones, y estoy pensando ya en la isla del Caribe. No, pero me toca tener que hay unos principios morales, que lo bueno es ser una buena persona, no una persona rica que consiguió sus riquezas a través de la corrupción, porque entonces me corrompo en mi misma naturaleza humana. Bueno, espero haberles convencido de que de vez en cuando es bueno leer algún clásico y les agradezco su paciencia. Muchas gracias.